Bienvenidos a este análisis de datos. Hoy vamos a explorar algo de una escala literalmente masiva, los 35 estados soberanos de las Américas. A primera vista, las fronteras y los números pueden parecer un poco estáticos, ¿verdad? Pero si organizamos esta información y la miramos de cerca, emerge una historia fascinante sobre inmensidad territorial, densidad humana y patrimonio cultural. Así que vamos a adentrarnos en esto y a descubrir la verdadera magnitud del continente. Para hacer todo esto mucho más digerible, dividimos el análisis en 5 partes: las Américas en grandes números, la ola de independencia, contrastes territoriales, población y densidad, y finalmente, el mosaico de idiomas. Arrancamos con la sección 1, las Américas en grandes números, descubriendo los totales. Antes de entrar en los detalles de cada país, necesitamos ver la foto completa. Hablamos de casi 39.801.000 kilómetros cuadrados. Ese es el inmenso territorio que suman estos 35 estados, desde el extremo norte en Canadá hasta el sur en Argentina y Chile. Es literalmente una porción gigantesca de todo el planeta. Claro que toda esa tierra no significa mucho sin las personas que la habitan, y aquí es donde los datos se vuelven monumentales. Más de 1.003 millones de personas viven dentro de estas fronteras. Al poner todo este peso humano sobre nuestra balanza geográfica, la información realmente cobra vida. Ahora, si tomáramos a esos 1.000 millones de habitantes y los repartiéramos de forma perfectamente uniforme por todo el territorio, nos daría nuestra línea base: 24,4 personas por kilómetro cuadrado. Hay que mantener este número en la mente porque más adelante vamos a ver cómo este promedio simplemente salta por los aires cuando exploramos los extremos. Sección 2. La ola de independencia, cuando se trazaron las fronteras. Dejando la demografía a un lado por un momento, la historia de cómo se formaron estos estados es increíble. Podemos identificar una primera gran ola de soberanía a finales del siglo XVIII y principios del XIX. Todo arrancó con Estados Unidos en 1776, seguido por Haití en 1804 y naciones como Colombia en 1810. Básicamente, los pioneros de la independencia continental. Pero ojo, la creación de fronteras no se congeló en el siglo XIX. Los datos nos muestran una ola muchísimo más reciente, ya a finales del siglo XX. Naciones como San Vicente y las Granadinas en el 79, Belice en el 81 y San Cristóbal y Nieves en el 83. Esto nos demuestra que el mapa político, sobre todo en el Caribe y Centroamérica, se seguía dibujando hace literalmente un par de décadas. Pasamos a la sección 3. Contrastes territoriales. Extremos en la geografía física. Al analizar cómo se reparte toda esa inmensa superficie continental de casi 40 millones, salta a la vista que la balanza está súper inclinada. 3 gigantes absolutos dominan el paisaje: Canadá con sus asombrosos 9,9 millones de kilómetros cuadrados, Estados Unidos con 9,3 millones y Brasil superando los 8,5 millones. Solo estas 3 naciones acaparan la inmensa mayoría de la Tierra. Y para entender de verdad esta locura de disparidad, hay que hacer esta comparación. En la misma lista de estados soberanos conviven el masivo Canadá, rozando los 10 millones de kilómetros cuadrados, y el diminuto San Cristóbal y Nieves, que tiene apenas 261 kilómetros cuadrados. En pocas palabras, podríamos encajar ese pequeño país insular decenas de miles de veces dentro de las fronteras canadienses. Una locura. Sección 4. Población y densidad. ¿Dónde viven los 1.000 millones? Al devolver el factor humano a la ecuación, resulta que la población está tan concentrada como el territorio. Solamente 3 naciones albergan a la gran mayoría de la gente. Estados Unidos a la cabeza, acercándose a los 330 millones. Brasil con casi 212 millones y México con más de 128 millones. El peso demográfico de las Américas recae definitivamente en este trío. ¿Recuerdan nuestra línea base de 24,4 personas por kilómetro cuadrado? Bueno, aquí es donde se rompe por completo. Por un lado, tenemos naciones insulares como Barbados, con una concentración humana masiva, reportando 667 personas por kilómetro cuadrado. Y en el extremo opuesto, el enorme Canadá reporta apenas 3,5. Es un choque absoluto de realidades.
Y hablando de espacios inmensos y vacíos, hay una coincidencia súper curiosa en los datos. Guyana, Canadá y Surinam comparten los niveles de densidad más bajos de toda la región, oscilando en esas 3,5 personas por kilómetro cuadrado. Es alucinante pensar que lugares geográficamente tan distintos, como la espesa selva tropical sudamericana y la gélida tundra del norte, nos dan prácticamente la misma cantidad masiva de espacio libre por habitante. Llegamos a la sección 5, el mosaico de idiomas, voces de las Américas. Más allá de los números fríos y las fronteras, la identidad de estos estados brilla a través de sus idiomas oficiales. Primero tenemos una herencia colonial muy diversa. Aunque el español es numéricamente dominante en el centro y sur, el escenario es súper compartido. El inglés pisa fuerte en el norte y el Caribe, el portugués define al gigante de Brasil, el francés resuena tanto en Canadá como en Haití, y el neerlandés, por supuesto, tiene su lugar en Surinam. Pero la historia lingüística no termina en Europa. Un aspecto realmente clave y revelador de estos datos es el reconocimiento oficial de las lenguas originarias hoy en día. Naciones como Bolivia, Ecuador y Perú integran el quechua institucionalmente. El aymara también tiene estatus oficial en los Andes y el guaraní es un pilar fundamental en Paraguay. Esto nos habla de un esfuerzo real y tangible por preservar un patrimonio cultural profundamente arraigado. Al agrupar todo esto, las superficies masivas, los picos demográficos, las fechas de independencia y los idiomas, pasamos de tener una simple lista de países a ver un tapiz vibrante y complejísimo. La pregunta es, ¿por qué es tan importante visualizar estos extremos? Porque nos ayuda a entender que las Américas no son solo una masa de tierra fragmentada, sino un ecosistema interconectado de contrastes asombrosos. Así que, la próxima vez que miren un mapa, vale la pena preguntarse, ¿qué otras historias invisibles están ahí, esperando ser descubiertas entre los números? Sigan cuestionando, y muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido.